Oye, Grela, y hablemos de esa frase de marketing que tanto te gusta. ¿Cuáles Me son van a matar. cuáles son esos 5 tiempos que tú Sí, propones sí. en el libro? Sí, sí. Eso sí me gusta. Pues yo hablo del tiempo profesional, el tiempo social, el tiempo familiar, el tiempo personal y el tiempo íntimo. Entonces, en realidad son esferas de espacio-tiempo, ¿no? Para mí estos son, digamos, son fruto de la observación en mi trabajo de acompañamiento terapéutico y tal, porque decido, a partir de un punto, incorporar la variable del tiempo como una variable de peso en el acompañamiento terapéutico, al darme cuenta de que según cómo las personas se relacionen con su tiempo, cómo manejen y qué uso hagan de su tiempo, pues sus problemas, sus dolencias, su situación, la que sea, ¿no? Se ve aquejada o se ve afectada o se ve impactada por esta variable, por este uso de su tiempo, ¿no? Generalmente un mal uso o una deficiencia o lo que sea que agrava esa dificultad o ese malestar o ese... Entonces empiezo a introducir esta variable, empiezo a observarlo en todos los casos y veo que eso pues, se va confirmando, ¿no? Entonces empiezo un poco como a observar cuáles serían estos espacio-tiempos en la vida de todos que considero que deberían ser como imprescindibles, ¿no? para encontrar eso, un equilibrio en la vida adulta, ¿no? En el promedio de la vida adulta de todos, para encontrar un equilibrio que nos haga tener una vida más compensada, más saludable, que nos hagan sentir sobre todo que la persona tiene una percepción de bienestar y de más o menos pues eso, bienestar, de felicidad, ¿no? Y encuentro que son estos espacios, el profesional, el social, el familiar, el personal y el íntimo. ¿Y cómo los trabajo? Bueno, pues lo primero de todo, como igual que explicaba con las emociones, lo primero es que cada uno los pueda identificar cuáles son los suyos, ¿no? Que pueda definirlos, porque para ti no va a ser el mismo el espacio profesional que para mí. El profesional probablemente es el más fácil para todos de identificar, aunque no es exactamente el espacio laboral, porque va más allá de lo estrictamente laboral. Pero luego los otros 4 empieza a ser más complicado de diferenciarlos y de identificarlos, ¿no? Pero es importante que cada uno identifique los suyos, porque lo que para mí es mi espacio social no lo será para ti, lo que para mí es el personal no lo será para ti, familiar, íntimo, ¿no? Y una vez los tienes identificados y definidos, lo importante es atenderlos. Cuando yo digo atenderlos, aunque sean espacio-tiempos, no me refiero a atenderlos de una manera matemática, igual, como si fuera un Excel, ¿no? Equilibrada en igualdad de horas, sino atenderlos emocionalmente, una atención emocional de calidad, ¿no? Que en definitiva, ninguno de esos espacios quede desatendido, porque ahí es donde está el desequilibrio. Que esa persona puede no saber que se tienen por qué llamar así o que son esos, pero de alguna manera cuando hay ese desequilibrio en su vida, de esos 5 espacios, sí que lo acusa, sí que siente que hay algo que no está funcionando, ¿no? Que hay ese desequilibrio. Y siempre sucede, aunque sea uno u otro o varios, que normalmente son varios, ¿no? A mí me llama la atención que has puesto personal e íntimo. Sí. ¿Por qué has puesto dos distintos? Pues es muy diferente. El íntimo, por ejemplo, es el único de los 5 que no se comparte con nadie. El íntimo es... Claro, porque el personal puede que lo compartas, es verdad. No, todos se comparten menos el íntimo. Anda. El íntimo, por ejemplo, es el que yo le decía a Juan de cuando haces en el modo o donde quieras, en el modo que quieras y con la actividad que tú quieras o ausencia de actividad, pero es cuando yo le decía, pues este bajar el ruido exterior, este insight, por ejemplo, eso solo lo podrías hacer en tu tiempo íntimo. Estás a solas. Y hay gente que, por ejemplo, ir a correr es tiempo íntimo. Lo hace solo, pues con su música, tal, yo qué sé, ¿no? Por ponerte un ejemplo. O yo qué sé, o masturbarte, lo que sé, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. O rezar, por poner otro ejemplo para que quede... Pero, por ejemplo, masturbarte muchas veces puede ser un escape hacia el placer. O sea, el objetivo para que lo hagas, a mí me da igual. Yo hablo del espacio en el que tú vale. tienes... un espacio para ti contigo mismo. O sea, vale. es importante. Lo que suele pasar habitualmente es que el tiempo profesional nos ocupa muchísimo espacio
Y luego, pues dependiendo ya de las etapas vitales, ¿no? Y las edades y tal, pero por ejemplo, aquí habría el melón que es bastante conflictivo, que es el famoso de la conciliación, ¿no? La conciliación contempla solo el tiempo profesional y familiar, que dicen mal entendido, el tiempo familiar, ¿no? Y encima con la connotación de la carga familiar, ¿no? Y entonces hablan solo de conciliar 2 tiempos, familiar y laboral, como si todo lo demás no existiera, ¿no? Y ya está. Y entonces, ¿dónde queda el espacio social, el espacio personal, el espacio íntimo de la persona, ¿no? Es más, yo, por ejemplo, cuando hablo de tiempo familiar, diferencio que debemos diferenciar lo que sería el espacio y el tiempo doméstico de familiar. Primero, porque para ti familia puede ser tu pareja, trieja, mascota, familia biológica de origen, la que tú has creado, pero además es que puede ser que convivas, que no convivas, o sea, aquí cada uno define lo que es familia y yo me refiero al espacio de los vínculos afectivos, al espacio emocional, y no tiene nada que ver con la intendencia doméstica. Entonces, claro, aquí este concepto político de la conciliación o político-laboral, ¿no?, de la conciliación no tiene nada que ver, pero habitualmente son los 2 únicos espacios que acabamos desarrollando, ¿no? Y esto genera emocionalmente un montón de desajustes, ¿no?, en el día a día. ¿Qué pasa también? Como tenemos una cultura en la que nos volcamos tanto en el espacio profesional, pues acabamos desarrollando vínculos afectivos e incluso el ocio social en el entorno profesional. Como digo siempre, no pasa nada, o sea, no es que eso sea malo, pero que lo ideal sería que además de eso tuviéramos espacio social y espacio personal aparte de lo profesional. O sea, eso sería lo saludable y lo recomendable. Y siempre todos los espacios aparte de, o sea, personal aparte de familiar, personal aparte de social. ¿Me explico? Claro. Y el íntimo siempre es solo. Todos los 5 son imprescindibles. Entonces, pues ya te digo, no podemos dedicar 8 horas a todos, pero bueno, pero sí que sentir que todos están más o menos en la medida de lo posible, tú sientes que están atendidos. Entonces, claro, lo importante es que a la persona le quede muy claro que las necesidades de estos tiempos vitales son flexibles, dependiendo del momento vital en que tú estás, cada uno te va a demandar más que otro, pero ninguno puede quedar desatendido. Y son flexibles porque son variables, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando eres más joven, el tiempo profesional lo ocuparía, digamos, lo que es la carrera, los estudios, tal, por eso me refiero que no es solo lo laboral. Y eso sería.